Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí, en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. A disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre, instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua. Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande para todos nuestros televidentes y saludar a uno de los grandes futbolistas que ha producido el fútbol chileno. Y van a estar muy contentos los evertonianos, los colocolinos, los de Unión Española, etcétera. Así es que saludar a Leonardo Iván Vélez Díaz. ¿Qué tal, Pollito? Bueno, gracias, Eduardo. Gracias por invitarme a tu programa con los panelistas, Carlos Gustavo Lillo, Patricio. Bueno, y estamos acá para hablar de lo que nos convoca, que es el fútbol, y que estamos privilegiados porque estamos recibiendo un campeonato, nada menos que un campeonato mundial, y sub-20, o sea, sí. es de categoría como para poder empezar a analizar qué es lo que es nuestro fútbol con el fútbol que hoy día nos están mostrando las diferentes selecciones. Así que yo creo que va a estar bueno el programa. Sí, así es. Yo antes quería invitarlos a analizar esto que fue absolutamente el rugby, que no es un deporte que es muy masivo, ¿verdad? Pero no deja de ser importante esta clasificación que ha tenido al Mundial para el 2027 que se va a realizar en Australia. Entonces, y por otro lado que se realizó aquí en el Estadio Sausalito con la presencia de 20.000 personas o 25.000 personas, según se dice, que estaba absolutamente repleto. De tal manera que quiero saludar a Carlos Gustavo Lillo, ¿verdad? Y también a Patricio Leal, nuestros panelistas estables. Carlos Gustavo, usted que, y no lo digo peyorativamente porque usted estudió en un colegio donde el rugby fue muy importante, a pesar de que usted se fue por la línea del fútbol, no llegó a ninguna parte, pero se fue por esa línea. Pero bien, pero su colegio, el Macay, es un colegio pionero en esto del rugby en Chile. Absolutamente, Eduardo. El saludo para todos. Precursor, diría yo, de lo que fue el inicio del rugby en Chile. Y lo digo claramente, a tal punto que fue uno de los primeros establecimientos educacionales, o el primero,
donde vino la reina de Inglaterra en un momento dado a hacer ciertas inauguraciones. Humildemente me entregó un premio. Pero de allí fueron sumándose el Grange, el Cray House, en fin, y otras instituciones de la capital, y obviamente después se produce una explosión con los establecimientos y otras entidades que logran hoy día contextualizar a un rugby que tiene distintas variantes, pero que está al alza toda vez que obtiene por segunda vez ir a un centro mundialista. Leo, lo de ayer fue absolutamente inédito dentro del rugby, ¿verdad? Y sin duda que clasificar por segunda vez consecutiva a un mundial y el ascenso que ha tenido el rugby, porque ya se está jugando en muchas partes de Chile también. Entonces, es absolutamente un hito que se produjo ayer en el Estadio Sausalito. Sábado. Perdona, el sábado, sí. Sí. Leo, de estoy hecho, preguntando a Leo. Perdón, es que se cortó. Sí. ¿Me escuchas, Vélez? ¿Aló? Sí. Te estaba consultando te estaba diciendo que fue muy importante esto del Estadio Sausalito. No, yo pensaba que la pregunta era para... No, para ti. Sí. Son más expertos en el tema. Oye, no, fíjate que como tú lo dices la palabra, inédito. Yo estaba viendo aquí una foto, un video mejor dicho, el Estadio Sausalito lleno, como en los mejores tiempos de nuestro fútbol regional, pero de un público que ojalá que se empiece a difundir este deporte como corresponde, ¿ah? No solamente en relación a las reglas, sino que en algo que a mí me llama mucho la atención, porque tengo muchos amigos del rugby, en cuanto a los valores, a la ética y a la moral que rodea a este deporte. Primero, hay un respeto enorme al árbitro. El que se acerca al árbitro creo que es el capitán nomás, y los demás no tienen derecho. Es decir, el respeto a la autoridad, lo que en nuestro fútbol no pasa. Entonces, yo diría que el rugby, ojalá que siga ascendiendo, porque ganarle a Samoa son palabras mayores, ¿eh? Sí. Se le ha ganado a un equipo que es potencia en el mundo. Entonces, yo veo que esto cae en manos de la autoridad ahora, ¿no? Porque, a ver, canchas de rugby, ¿dónde hay? No hay muy pocas. En algunos colegios como el Macay, que yo vivo cerca, y que... En el Sporting también. El Sporting, pero el Estadio Sausalito, que alberga esa cantidad de público, también debería autorizarse, y ahí viene el tema. El daño, el perjuicio que provoca este deporte que es bien rudo y que la cancha es la que más se perjudica. Pero yo digo que hay que empezar a trabajar ya con los recintos que corresponden en la medida que un determinado deporte como el rugby ya nos va poniendo en la órbita internacional. Así que yo felicito. Mira, ahí están las imágenes de un público pero muy eufórico, con bandera. No, extraordinario lo que pasó. Los Cóndores, bueno, segunda vez al Mundial, como tú lo dices, y que ojalá, como te digo, que se siga realizando y difundiendo sobre todo en los colegios. Patricio, esto sí que fue, como decíamos, sí, lo vamos a seguir ratificando, que fue absolutamente inédito, y la gente acompañó, la gente vibró, la gente, digámoslo derechamente, cuando terminó y se hizo el último try para Chile, ¿verdad? La gente enloqueció realmente. Mira, claro, eso es lo que provoca. Sí. Los deportes provocan emociones y no es solamente el fútbol. Y en este caso, como yo tengo amigos que me dicen, oye, hay amigos que viajan a Europa a ver el partido de tal selección de rugby con otra más, solamente a ver rugby, no van ni a turistear, van a ver el rugby internacional. Entonces, aquí hay gente. Y si hablamos de auspiciadores, hay gente que tiene muchos recursos, hay empresarios que tienen muchos recursos que pueden empezar a difundir y a desarrollar este deporte con un financiamiento privado público. Y yo creo que por ahí ya esto está en manos de los políticos, de las dirigencias pertinentes. Tuya, ¿con qué? Bueno,
tengo que decir que fue un privilegio asistir al Estadio Sausalito, de haber sido parte de esas 20.000 personas que estuvieron presentes, y realmente una fiesta deportiva. Yo he estado en mi vasta trayectoria, he estado en muchos eventos deportivos en la región y en otros lugares, y puedo decir con certeza de que esta fiesta del Estadio Sausalito para ver al rugby, para ver a la selección del rugby chileno, debe estar entre las mejores que se han dado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista organizativo, un 7. Desde el punto de vista deportivo, un 10. cambiando la escala, por supuesto. Sí, claro. Pero viendo a Chile ganar desde el primer tiempo, desde los primeros minutos del partido, de principio a fin, y no pasar más que en el segundo tiempo alguna pequeña zozobra, pero siempre estar arriba en el marcador, y que el trabajo que viene haciendo el técnico uruguayo, Lamoine, para que no se enojen los rugbyistas, ha sido realmente excepcional. La MOA, diga la MOA. Claro, es que el otro día me las di de francés y ahora prefiero que me traten de chileno. Ok, Patricio, mire, yo quiero también recordarles que Viña Bus es la empresa que transporta a toda la comunidad de Viña del Mar y Valparaíso desde las partes altas hasta el centro de la ciudad y viceversa. Viña Bus es una empresa que cumple diariamente con su rol social. Yendo al fútbol, Leonardo, tú cuando estuviste en Everton, tú conformaste ahí, fuiste parte de una tremenda delantera, que quedó en la memoria colectiva, que muchos o antiguos evertonianos la recitan absolutamente de memoria, con Arancibia, Manuel Rojas, ¿cómo se llama? Daniel Escudero, Begor y Vélez, ¿ya? Y después tuviste tú también en una recordada, cuando pasaste a Colo-Colo, la verdad es que cuando estuviste también en Unión Española conformaste también una tremenda delantera. Ahí está, Arancibia, Rojas, Begor, Escudero, Begor y Vélez. Y cuando estuviste en Colo-Colo también, estuviste ahí con el Copa Libertadores, ¿verdad? Con Caselli por la derecha, Valdés, el negro Ahumada, ¿ya? Messi o Beirut, claro, y Vélez. Ahí está. Y ahí está una tremenda también. ¿Qué recuerdos tienes de estas 12 delanteras, Leonardo? De estas dos delanteras, mira, a ver, lo único que recuerdo es que jugábamos divirtiéndonos, esa era la palabra. Nos divertíamos porque los jugadores que tú acabas de nombrar, cada cual menos tenía, yo te digo, una técnica exquisita. Eran jugadores que por lo menos hoy día ya no se ven. Estos jugadores encaradores, estos jugadores que se atrevían a pasarse a 1, a 2, a 3, y daban espectáculo. Por eso que son recordadas estas delanteras. Yo me acuerdo también de la Unión Española, donde estaba el mismo Arancibia o Rodrigo Faría, ¿te acuerdas? Rogelio Faría. Sí, Rogelio. Estaba el Tano Novelo, por ahí estaba Gonzalito, que venía de Boca Juniors. Gonzalito y Novelo, tremendos jugadores. Tremendos jugadores, fíjate. Bueno, y yo tuve la oportunidad, esas cosas de que saliera goleador el negro Escudero del campeonato, ¿te acuerdas? Sí. Fue nominado a la selección chilena por esos goles. Así es. Eladio Zárate, goleador del campeonato, y para qué decir Carlos Caselli, el mismo negro Ahumada, jugadores inolvidables, jugadores inolvidables de una época que lamentablemente no la pudimos plasmar en una copa, como la Copa Libertadores, o una Copa América podría haber sido, pero que sobraban jugadores de esta calidad. Yo creo que realmente, ahí está el Tano Novelo, uno de los grandes jugadores, yo diría que uno de los referentes que yo tuve. Si hablamos de profesionalismo,
el Tano Novelo nos vino a dar clases de fútbol y de profesionalismo. ¿Ah? Claro. Peredo también está, Peredo. Sí. Claro, ahí está Waldo Quiroz también. y Está Jorge Escobar Ingeniería, también, que estuvo aquí en el Everton, ¿no? ¿Ah? Está Escobar también, que estuvo aquí en el Everton. Claro, el Enzo Escobar ahí está, con Pancho Lacera, con Rafa González, Machuca, el Chino Arias, y bueno, ya el fallecido Leonardo, se te quedaron en el tintero lo de Colo-Colo, el gran chamaco Valdés y a Guillermo Páez, ¿ah? Sí, sí, también uno se olvida de esos jugadores como Guillermo Páez, que era un jugador de un sacrificio enorme en aras de que pudieran lucir otros compañeros. Sí. Es el que estaba para un barrido y un fregado, pero el loco Páez, el que está ahí arriba, al lado de Leonel Herrera, entre Leonel Herrera y el Rafa, el loco Páez era muy bueno para el fútbol, pero cuando no tenía la pelota en sus pies, pero raspaba y controlaba y contenía en medio campo. Porque ahí Chamaco no le quitaba una pelota ni a su hijo. ¿Ah? Era un talento nomás, pues dénmela a mí nomás. ¿Ah? Como decía un amigo, dénmela a mí, ustedes que comen charqui, dénmela a mí que van a empezar a comer filetes. Claro. Ese era Chocolito Ramírez. De la Católica. Tremendo jugador también, Chocolito Ramírez, de la Católica. Claro. Claro, Los Chocolitos palestinos. Inolvidable en estos jugadores, te digo, para qué decir Mario Galindo y todo eso recordado. Bueno, claro. Esto, como te digo, la historia, hoy día hay que darla a conocer con cautela, porque los jóvenes me sacan inmediatamente a los Vidal, Alexis Sánchez, Arangui y todo eso. Pero si hubiesen visto los jugadores de nuestra época, estarían quedado maravillados ustedes. Claro. Oye, y Santiago Wander también, pues tenía unos jugadores extraordinarios. Yo admiraba, ustedes son porteños, yo también, Pastelito Méndez. Sí. Eugenio. Sí, pues. ¿Te acordás de Cristian González, el Pelé Blanco? Sí. Cristian González, un centro delantero, jugaba con las medias abajo. Otro que me encantaba era Mario Moreno, que también jugaba con las medias abajo. También, sí. Pero había jugadores extraordinarios que también igual. Bueno, Raúl Sánchez, ya lo, ¿para qué decir? Raúl Sánchez y Elías, pues. Bueno, el mismo Elías, pues claro. Juanito Olivares al arco, y así teníamos tantos jugadores. Jesús Picón. ¿Era de la época en la Yuya, oye, Leonardo? ¿Ah? No, ¿Era después. de la época también en la Después Yuya? de la Yuya. Después. ¿De la Yuya Muñoz? Sí, es posterior. No, pero él venía de San Felipe. Pues. Sí. Era No, de comienzo de los 70. Exactamente. Okay. Sí, y tú pasas por la selección, Leo. Tú pasas por la selección, tú también tuviste. A ver, antes de ir a la selección, tú convertiste por Colo-Colo un gol muy importante aquí en el Estadio Nacional, que fue el empate a 3 cuando tenían casi perdida la clasificación. Fue prácticamente en el último minuto, ahí por ahí, minuto 89, me acuerdo. Sí, sí. Mira, te volviste loco celebrando, pues. Mira, en mi segundo libro, porque me la pide escritor ahora, ya escribí uno, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, para que ustedes por ahí, si lo encuentren, si lo ubiquen en una librería, Sin Amagues. Sin Amagues, sí. Claro. Esta es una pintura de mi esposa, de una foto que yo tenía y me hice una pintura. Otros me decían, ¿por qué no pusiste una caricatura, una foto tuya? No, yo quiero una pintura. Bueno, Sin Amagues, ahí yo cuento muchas historias, pero en el segundo libro que viene, que se llama Volver a los Sub-17. Mudando un poco, ¿cierto? Sí, claro. Una frase, una canción. Violeta Parra. Violeta Parra. Y para que no se confundiera, puse eso. Y ahí yo cuento muchas cosas. Un parafraseo. Claro, y ahí yo cuento muchas historias de las que tú acabas de decir. E incluso aquí Gandulfo, que está ahí, nos acompañó en una gira. Sí. Era el único periodista que andaba con nosotros. ¿A dónde? A Estados Unidos y a México. México, Estados Unidos, no sé qué otras partes más andaba. Ya, mire. Y él es testigo directo de lo que empezó a gestarse esa sub-17. Así es. Bueno, y en las selecciones, como te digo, tuve suerte también de tener a jugadores como Carlos Reynoso, para qué te digo, un jugador símbolo de la U como Lulo Socia, también que era un jugador leyenda de los chunchos. Bueno, ya sí, Carlos Caselli, ¿para qué decir?
Y esos son los recuerdos que yo tengo y los estoy plasmando en este libro. Y obviamente que yo empiezo con una historia en el Cerro Barón donde yo nací. En el Cajú. Yo nací parado, salieron las patas primero, los pies. Y mi abuela, con una partera ahí en la casa ahí del Cerro Barón en Blancoviel, me sacó para esta vida. Pues entonces ya ahí empezó esta historia con Valparaíso. Qué bueno. Y yo era porteño, como porteño varonino, me gustaba Santiago Wanderers. Y yo terminé en Santiago Wanderers. Y ahí lo cuento. En ese tiempo era seleccionado juvenil de la selección varón para un campeonato de la ANFA que se iba a jugar en Arica. Bueno, y ahí llamé la atención. Y en Wander me invitaron a jugar en los preliminares. Y yo iba a jugar por la reserva en los preliminares del primer equipo. Mira, 15, 16 años en esa época. Me acuerdo del Colorín Becerra, me acuerdo de Vargas, un centro delantero, me acuerdo del Chorizo Rodríguez, que le pegaba hasta los carabineros que estaban alrededor de la unos jugadores, bueno, y Elías que venía apareciendo. Sí. Y llegó un momento en que tengo que firmar contrato. No me acuerdo quién era, Milesi, era un presidente que tuvo Wander. Juan Milesi. No sé si era él de esa época. Juan Milesi, sí. Claro. Y me dice que sí, que está muy contento conmigo, pero que yo voy a seguir preparándome, formándome en el Cerro Higgins, donde tenía una filial el Wander. Y yo le dije, no, pues si yo vengo a la cancha de la Laguna, del Cerro Barón, pues pura tierra. Entonces yo quiero jugar en cancha de pasto. Ese era mi sueño. Y bueno, y me dijeron, no, es que allá tenemos ya ahí estos jugadores que para formarlo para el primer equipo. No, y me fui. Bueno, al otro día me llamó el doctor Barriga, que era un eminente doctor aquí en Viña, que ya sabía más o menos que yo no había querido firmar por el Wander, y me cita al Everton, y llegamos al tiro de acuerdo, las plata eran lo de menos, pero el otro día está en Sausalito, corriendo. Canchepasto. Oye, pero donde había visto recién a los jugadores del Mundial de 62. Los de España, Pelé, en Brasil, en México, el otro Checoslovaquia, y después llegó Inglaterra. ¿Te acuerdas? Inglaterra que ganó y vino como una quinta selección. Y por eso que muchos me preguntan, ¿por qué no jugaste en Wander? Creo, a propósito de seleccionado, yo quiero hacer un recuerdo. Yo estuve en Perú cuando jugó Chile y siempre ha sido complicado jugar con Perú, siempre ha habido bronca y a ti te expulsaron, ¿te acuerdas? Poco menos, yo estaba en Perú esa vez. Esa no la cuento, esa yo no la cuento porque es una de las grandes tonteras que se pasan por la cabeza de un futbolista, donde la pasión... Sí, pero la policía peruana se Puerto Mal te llevan arrastrando, güey. Sí, no, pero que yo le traté de pegar había un jugador, espérate, ¿cómo se llama el negro este que jugaba el lateral izquierdo el otro día? Bueno, y me pegó una patada, me pegó como 4 patadas antes, y el árbitro no cobraba. Y en la quinta patada, el árbitro tampoco cobra, lo miro, estaba como a 10 metros, y voy corriendo y le tiro un puñete. Menos mal que tenía buena cintura el árbitro, se hizo a un lado y como que lo rocé con el codo, expulsado. Bueno, me tiraron no sé cuántos partidos, la Confederación Sudamericana. Después me condonaron eso cuando nuevamente fui a la selección. Y esa es la historia que tú cuentas. Jugamos en un estadio de Alianza de Lima, un estadio chiquito, y la gente tiraba las pilas de las radios, se la tiraba a los jugadores nuestros, y yo estaba en la banca porque yo entré el segundo tiempo. Y eso, más enervado todavía estaba. Entonces, esas son las cosas uno que tiene que contarlas también, pues no las puras buenas, ¿cierto? Claro. Patricio. Leonardo, digamos, una apreciación personal respecto de
de cómo se forman planteles como los que acabamos de ver ahí en pantalla, Everton, Unión Española, Colo-Colo. Según la literatura deportiva y futbolera, un equipo para llegar lejos, para llegar a obtener títulos y ser no solamente destacado en su país, sino que también a nivel internacional, necesita de jugadores muy fuertes mentalmente. Se necesitan jugadores de una fuerte personalidad que se demuestra dentro de la cancha. No basta solamente ser bueno para la pelota, sino que hay que tener ese carácter potente para poder asumir lo que significa el desafío de 90 minutos y un poco más. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido de que si no hay un carácter fuerte dentro de los jugadores es difícil conseguir resultados? Totalmente. Yo creo, mira, aquí se eligen los jugadores porque es bueno para la pelota, ¿eh? y una cierta condición física. Pero resulta que el ser humano, que nos diferencia de los animales, es la comprensión. Porque los animales cazan, se alimentan, beben para sobrevivir. Nosotros hacemos lo mismo, pero nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y frente a eso, fíjate que yo encontré este libro en Buenos Aires hace como 2 años, El entrenamiento mental en el fútbol moderno. Claro. Y aquí habla de las diferentes inteligencias del ser humano, pero aquí lo desarrollan con los futbolistas. Y eso no se trabaja en nuestro fútbol. Se contratan jugadores, como te digo, con esas características, y después no saben qué hacer con el dinero, con la fama, con el egocentrismo y todo lo que rodea a estos jugadores que de repente, de la noche a la mañana, los catalogan de joyas. O el rey. O el rey. Y no quiero hablar mucho de Vidal porque he hablado mucho. Esos no son los ejemplos que necesita nuestra juventud. Yo no te digo que los futbolistas sean verdaderos ejemplos, pero al fin y al cabo sí que lo son, por la exposición pública. Un amigo poeta me dijo, oye, pues estos jugadores como los que tú acabas de nombrar, Maradona, Vidal, todo esto, el Pistola Flores, por nombrar jugadores nuestros, no vinieron a la tierra para dar lecciones de vida, sino para entretenernos con la pelota. Está bien, vinieron para eso, pero si no se dan cuenta ellos de que jugando la pelota y con sus habilidades físicas, técnicas, ellos son ejemplos para los niños que los siguen. Entonces, ahí hay una dicotomía entre el ídolo bueno para la pelota y el ídolo integral. Y yo siempre pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, él sabía que quería ser... Cristiano Ronaldo, tú lo tuviste también en lo tuvo yo en Sporting en Lisboa. En Lisboa, claro. Oye, él sabía, y por eso que renunció a algo que a los mismos jugadores, yo le hice en la charla, ¿a qué están dispuestos a renunciar ustedes? Entonces, muchos futbolistas, para lograr la excelencia, ¿a qué están dispuestos a renunciar? Y muchos nos responden bien y me dicen, a la familia. No, pues la familia es el principal sostén que tiene uno. Sí. A los amigos. No, también es necesario tener buenos amigos. A las vacaciones. No, pues si el cuerpo nuestro necesita descansar también ciertos periodos del año. Y vino un chico al fondo que estaba en esta sub-17 de Caputo, que yo fui a dar una charla, y no me acuerdo, y me arrepiento de no haberle pedido el nombre. Me dijo, profesor, yo estoy dispuesto a renunciar a mi adolescencia. ¿Te das cuenta la profundidad de la respuesta? Él, obviamente que no me dijo, yo voy a ser un monje para el fútbol. No, pasarlo bien, comer lo que corresponde, y si me tengo que comer otra cosa, pero con equilibrio. Y esa es la cosa que no entienden hoy día los jugadores. O sea, no, disculpe que lo interrumpa. A la adolescencia, es la etapa más linda que nosotros hemos tenido, ¿no? Hay una cosa que nosotros no podemos renunciar,
esa la tanda de comerciales que ahora viene, pero a la vuelta Bien. seguimos conversando. Sí, porque así cobramos. Vamos a la tanda. Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí, en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. A disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre, instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua. Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos conversando con el gran puntero izquierdo que ha tenido el fútbol chileno, Leonardo Vélez, don Carlos Gustavo Lillo y don Patricio Leal. Carlos Gustavo, usted, todo suyo, Leonardo Vélez. Es que yo delante le escuchaba a Leonardo y contando estos vaivenes de la vida, Leonardo, habiendo tenido la opción de nacer en Valparaíso, de jugar por Wanderers, sin embargo, al final, esto es como un boomerang. Viene y retorna. Porque fuera de no jugar como jugador por parte de Wanderers, al final lo hiciste como técnico. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché bien. Y al final lo hiciste como técnico de Wanderers en el momento de tu vida. Ah, bueno, no me digas. Mi gran aspiración era, obviamente, entrenar después de los juveniles, la sub-17, sub-20, entrenar un equipo profesional. Y me llegó la oportunidad, y por eso yo digo, si he tenido suerte en el fútbol, por otro lado he tenido muy mala suerte. Y no es una queja porque son cosas de la vida. Llego a Everton con nuestro recordado Jorge Castillito, que resultó ser un dirigente, se pasó El hombre de la fantasía. Se pasó como 30 pueblos, ¿me entendés? Y ahí fue un desastre. Y después, lidiando con el señor Santelice, que también no era un dirigente de muy buenos trigos, también tuve problemas, pero de ahí toma el Everton, Aldo Caprile, Antonio Bloise, padre, en paz descanse, los hermanos Arena y otros dirigentes. Bueno, y ahí con ellos ya tuve más permanencia, tuve más tranquilidad para hacer 2 campañas con Everton. Una muy buena, en la cual, ¿te acuerdas del paraguayo Caballero que se le fue el penal y con ese penal pudimos subir a primera división? Cuando ustedes hablaban de la cantidad de público en Sausalito con el rugby, yo me acuerdo que nosotros llevábamos mucha gente. Ese partido, ¿recuerdan? bueno, que Caballero lo perdió el penal para el lado de la laguna. Sí.
Sí. Sí, pero, oye, Frente a- pero Leonardo, pero Frente a perdón, Rangers. Oye, el tiempo, disculpa que para que no se nos Frente vaya el tiempo. a Rangers. Sí, A Rangers, Rangers, sí, el claro. reglamento decía, ese partido jugado acá en Sausalito, Sí. si lo ganábamos, no había un tercer No había, partido. claro, no se iba. Y fueron a Talca y había un diluvio. Un diluvio, tendría que haberse suspendido el partido. Claro. Oye, llovió tanto que llegó un helicóptero, empezó el helicóptero con sus aspas Es para verdad. poder secar la cancha. Y Oiga, resulta Leonardo, que y dentro de esto. Diego, oye, pero no que me ha sido respondió, formador, no me disculpa, respondió Carlos Leonardo Gustavo. lo que pregunté. Bueno, Sí, yo- pero es que si no se nos va a ir el tiempo y Sí, no. Leonardo ha sido un formador, ¿ya? Exacto. Esta el sub-20, tuyo, entrené a Santiago Wander después de haber tenido estas dos experiencias con Everton, donde Reinaldo Sánchez le gustó lo que yo había hecho en Everton y me contrata. Pero ahí yo cometí el gran error. No llevé a mi cuerpo técnico, como se estila hoy día. ¿Por qué? Por cuestiones de plata. Entonces, no llevé a mi preparador físico, no llevé a gente de confianza, ¿me entiendes? Y bueno, ya había un equipo que ya estaba estructurado prácticamente. Estaba el Bototo Illesca, con una rodilla a la miseria. Estaba, ¿cómo se llama? Manteca González. Volver. Estaba, había un jugador que me gustaba mucho, que era el volante, que era el flaquito ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Santiago Pizarro. Es Santiago Pizarro, ordinario. Ese chico hoy día habría sido, pero un crack. Fue crack en Wander. Delgadito, pero tenía una resistencia increíble. Sí. Estaba el Pistola Flores, que yo lo puse de lateral derecho porque yo quería transformarlo en un nuevo Coca Mendoza, porque tenía potencia, tenía velocidad, tenía fútbol, le pegaba al arco. ¿Qué es lo que no tuvo el Pistola Flores? Sí. Hace 2 años tuvimos unas conversaciones por ahí y que queríamos hacer algo en relación a su vida, pero ahí quedó. Teníamos, ¿a quién más? Venía apareciendo Navia, el Choro Navia. Reinaldo Navia. Venía apareciendo David Pizarro. Sí. Y Reinaldo Sánchez tenía contratado a Claudio Borghi. Pero Claudio Borghi como un elemento de marketing. Porque siempre a Reinaldo Sánchez le han gustado los buenos volantes. ¿Ah? Uno Zurdito Pérez, ya el nombre se me acuerda. Sí, Jorge Pérez. Ah, Jorge Pérez. Jugó en Wander y después lo tuve en Everton. Excelente, una zurda maravillosa, etc. Siempre llevó jugadores, después llevó a Rivero, ya sé. Pero Claudio Borghi ya está en las últimas. Sí. Y jugadores muy castigados por lesiones. Y me fue muy mal. Venía el Flaco Medina también. Estaba Toledo en el arco. Y uno rubio, un argentino, el arquero. Regulés. ¿Ah? Regulés. Fernando Regulés. Exactamente. No era malo, pero bueno. Era muy malo. Leonardo, usted ha sido formador y en estos momentos está participando la selección sub-20. Está empezando este torneo, ¿ya? Cierto. Pero lo que vimos le costó a Chile. ¿Y qué le parece a usted lo que algunos sostienen? Porque técnicamente Chile es más que Nueva Zelanda, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico. Pero algunos técnicos dicen o sostienen que si bien en eso se es mejor, pero dada la condición física, la condición técnica, la preparación que tiene, logran nivelar esta condición técnica, entre comillas, superior que pueda tener el sudamericano, o en este caso la selección chilena. ¿Qué le parece eso? Mira, yo soy bien crítico, pero no soy un tipo negativo. Lo mejor que le puede pasar a un equipo cuando participa en un mundial es un buen resultado. Sea como haya sido, digamos, la producción. Ganar es muy bueno, porque cuando estamos hablando de la inteligencia, de la psicología de los jugadores, que vienen todos estos chicos carentes de eso, esto es bueno. El país se entusiasma, los mismos jugadores sacan fuerza no sé dónde y pueden superar lo que dices tú. Falta de técnica, falta de capacidad física y sobre todo la falta del biotipo de los jugadores. Yo no voy a tocar, hoy día estaba viendo los jugadores
de Sudáfrica, impresionante. Estaba viendo los jugadores de Italia, impresionante. Pero la capacidad, la velocidad, la técnica en velocidad, el golpe al balón para que no te lo intercepten. Oye, la toma de decisiones que uno no la ve en nuestros jóvenes con 18, 19 años, por no decir 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este proceso, yo le tengo fe al Nico. Sabe mucho todo, pero tiene que plasmarlo acá. Porque dice, un entrenador cierra todas sus heridas con 3 puntos. Todo partido que tenga un entrenador tiene que tener 3 puntos. Uno, si logra uno o no logra ninguno, va a ser catalogado como malo, que no sirve, etc. Entonces yo digo, esta misma selección preparada, yo estaba notando en la mañana que en todas las selecciones últimas nosotros mostramos mano de obra. Mostramos el albañil, mostramos el carpintero, pero faltan los ingenieros, el creativo, falta el jugador distinto, falta ese jugador que dice, bueno, démosle la pelota a él. Hace tiempo que no tenemos jugadores de ese estilo. Que nosotros podamos decir, oye, mira, no, hay 2 o 3. Entonces, en estos procesos largos, el Nico ha basado más que nada el potencial de esta sub-20 en relación a potenciarlos tácticamente. Saben todo lo táctico, cómo moverse, sus tareas. Pero ya cuando el fragor de la lucha, oye, empieza ya la fatiga a deteriorar la técnica y el físico, ahí empiezan a superarnos. Patricio. Por ejemplo, el gol que hicimos, ¿cómo fueron 2 errores de los neozelandeses, pero burdos, errores de barrio? Porque son muchachos que todavía, Nueva Zelanda estamos hablando, ¿eh? Pero eso no lo comete un equipo italiano, un equipo francés, un equipo uruguayo, etc. Entonces, por eso que digo, al fin y al cabo, son adolescentes todavía, ya hombres hechos y derechos para mí, y que cometen los errores. Por eso que esta selección, yo quiero, ojalá me equivoque, pero le veo mucho más futuro de ir más arriba y poder pelear la corona de un campeonato mundial. Patricio. Sí, Leonardo, ¿le llama la atención que este plantel de Chile no tenga la mayoría de los jugadores formados en Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica? Lo digo porque hay jugadores, un jugador de San Felipe, uno de Limache, uno de Wander, uno de Everton. ¿Está rompiendo con los cánones normales Córdoba al formar un plantel de esta laya? Buena tu pregunta, porque si yo pongo como ejemplo la selección sub-17 que tuvo que formar para el Mundial de Japón, me sostuve con 2 equipos que trabajaban muy bien, la Católica y Colo-Colo. ¿Por qué? Porque todos esos niños comenzaron a temprana edad los fundamentos del fútbol, ¿ah? A temprana edad, que son las escuelas de fútbol, con entrenadores, con conocimiento, con todos los argumentos como para la herramienta para darles a ellos una capacitación a más temprana edad. Y acá, imagínate, Colo-Colo con su Casa Alba, que tiene los mejores jugadores de Chile, la Católica, que también tiene su casa allá arriba, y la Universidad de Chile, que también son los equipos preferidos de cualquier niño en provincia, apenas tienen, como tú dices, 1 o 2 elementos para mostrar. Eso yo te diría que no es que los demás clubes estén equiparando la formación. Yo creo que es la pobreza que existe hoy día en veces. Donde hay más riqueza, en estos momentos en Chile se ve más pobreza. Y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales. En todos lados dicen uno, realmente los jugadores son los más castigados, los de la formación. Entonces, eso es lo que te puedo responder en relación a la ausencia de estos jugadores, de estos equipos tan importantes. Y si de Rogaro se trata, hay que ir a la Feria de Artesanía Latinoamericana. ¿Dónde está la Feria de Artesanía Latinoamericana? Ahí en la calle Valparaíso 1362. Ahí donde usted puede adquirir el souvenir en plena greda
cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata, cobre, souvenir de la isla de Pascua. La feria de artesanía, como les decía, está en la calle Valparaíso 362, en pleno centro de Viña del Mar. Oiga, Leonardo, por ahí, a propósito de los 100 años de Colo Colo, se escribió que para los colocolinos fue inolvidable, para Blanco y Negro, al parecer se olvidó que usted existía. Y usted por ahí hizo una declaración donde dice: no existo para ello. Y no me sorprende, porque un día yo dije que Colo Colo era el juguetito de Aníbal Mosa, y supongo que él no debe haber caído bien este comentario en él. ¿Qué os dolió usted con esto, que no lo hubiesen considerado? No, Usted es un jugador emblemático de Colo Colo. mira, fuimos considerados para una cena que se suspendió porque murieron estos niños, Sí, claro, en un partido contra Fortaleza, ¿te acuerdas? Todo ese lío. Pero nada más. Me entrevistaron, Felipe Bianchi me entrevistó para unos podcasts que se empezaron a difundir por las redes sociales a diferentes jugadores. Pero nada más, es que tampoco nos daba para más, fíjate lo que pasó después en Colo Colo. Imagínate que el mismo Mirko Yossi, con el cual yo estuve hace 2 años atrás, allá en Split, y él prácticamente no quería venir. Entonces, yo sé la verdad, y no la puedo develar, el por qué no vino. Entonces, yo no fui a ningún acto de Colo Colo, porque Moza no es santo de mi devoción. Es un futbolista que Colo Colo lo ha tomado como un juguete, y donde él quiere hacer y deshacer. Y él se trajo a Vidal por un gusto incluso, yo digo, de marketing. Imagínate, Vidal hoy día lo que gana no merece ganar ese sueldo, 114 millones de pesos. Entonces yo me acuerdo del Alonso que decía: tanto produces, tanto ganas. Vidal no ha producido, no es el jugador descollante, ese jugador que se echa el equipo encima, nada. Sus actitudes están reñidas con la ética y la moral, con la disciplina, con todo lo que es un buen futbolista, dentro y fuera de la cancha. Se pelea con un árbitro aquí en Sausalito, habla por otro lado, lo pillan por esta. Entonces, es un jugador que le ha hecho mucho daño, y eso fue un gustito que se dio Moza. Y para eso, imagínate, Colo Colo, con un acápite del contrato, que si jugaba tantos partidos, se le renovaba inmediatamente el contrato por otro año. 114 millones de pesos más, súmale en 12 meses, no sé, con $1 millón y tanto de dólares, un equipo que está con las arcas vacías, y para qué hablar de la deuda fiscal que tiene. Y eso, por eso Colo Colo para mí es una mentira. Los colocolinos me revientan en redes sociales, pero yo les digo la verdad. Colo Colo trabaja con una hipocresía absoluta. Colo Colo no tiene jugadores para vender hoy día. Y si los vende y se devuelven. Jordi Thompson a Rusia, no sé por dónde anda ahora, el chico Pizarro, Damián Pizarro, tuvieron que prestarlo a Francia, el chico Morales que se fue al Cruz Azul y no ha hecho nada. Y así empezamos a sumar. Joan Cruz, que se fue al Cádiz, después a otro equipo y volvió a Everton, ni en Everton es titular. Entonces, estamos hablando, a lo que decías tú, Patricio, la formación. ¿En qué está fallando? Y yo digo que todo esto, en la mentalidad, no se trabaja como corresponde a un profesional de estos tiempos. Y antes que pregunte Carlos Gustavo Lillo, quiero hacerle una invitación. Que vayan al restaurante Pro al Mar en la Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. Vamos a ir todos juntos. Vamos. Para vivir una experiencia culinaria en familia con ricos platos en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de combio. ¿Les gusta todo? Sí. Claro, oye, viendo la cara de Rodolfo Bayer nomás, ya con eso. Ya, oiga. Carlos Gustavo Lillo le quiere preguntar si les gusta a usted este torneo y qué piensa aquí de Milata. No, en lo puntual, Leonardo,
es de la selección sub-20 es preguntarse por qué no todos estos chicos son titulares o pueden jugar gran cantidad de minutos en sus equipos. No todos tienen precisamente aquella posibilidad de jugar. Y es eso lo que uno propende a tirar, a elevar, a darle tiraje a la chimenea. Y en este sentido aparece un absurdo. Los jugadores que están en selección no son titulares en sus equipos. Claro, pero es que eso también tiene una culpabilidad, digamos, la parte directiva de la NFP, el reglamento, los jugadores sub-21. También tiene que ver mucho la invasión. Nosotros nos quejamos de la migración, ¿cierto? A todo nivel en nuestro país. Nosotros, los del fútbol, nos quejamos de la invasión de entrenadores argentinos. Y eso tiene que ver también porque los entrenadores argentinos saben que tienen que venir a ganar sí o sí. Como lo dijo erróneamente el entrenador Independiente, ¿viste? Cuando dijo, si tengo que hacer un gol con la mano, lo hago y... Ese es el sentimiento que tienen los entrenadores. Porque también los dirigentes no soportan que un entrenador pierda 5 o 6 partidos y no lo echan, viene otro, y con los representantes tienen una cofradía y donde se van alternando los entrenadores. Y esto está pasando en Brasil. Crespo, el Pelado Díaz, Sampaoli, y todos los que estaban aquí se van para allá. Ahora Independiente del Valle con Núñez, que lo echó la Católica, está en estos momentos dentro de los 4 finalistas de Copa Libertadores. Entonces, hay todo un menjunje, digo yo, de que los entrenadores no se le van a jugar nunca con chicos que, y a veces le encuentro razón, porque son chicos que vienen con falla de fábrica. Que siempre lo repito en la entrevista. Patricio. Leonardo, ¿qué opinión tiene de Emiliano Ramos? A mí siempre se me viene a la cabeza sobre esto del Everton. Comienza, este chico nació en Iquique, pero no sé, yo comparo a Emiliano Ramos con Leonardo Vélez en su misma época, en su misma edad, tiempo, y yo creo que francamente hay una diferencia sideral. Pero resulta que Emiliano Ramos ya lo están vendiendo al extranjero. Me gustaría que usted me diera su análisis técnico de qué opina de Emiliano Ramos. Lo digo por esto del paralelo, por jugar como puntero izquierdo, ser un hombre que tiene ciertas características que a lo mejor le llaman la atención a Córdoba. Primero que nada, él tiene una cultura táctica. Fíjate que hubo una escena cuando lo reemplazaron en el último partido. Él le dice al compañero reemplazado, le decía, oye, el ida y vuelta, que tenía que tiene razón, sí. Atrás también, Sí. Ese movimiento, yo dije, Sí, le está dando la instrucción, le está recordando que la tarea de él era esa. Él se desgasta mucho también en eso, porque es un jugador moderno, pero para ser un jugador moderno tiene que tener una capacidad física, tiene que estar bien entrenado, tiene que estar bien alimentado y todo eso. Entonces, como yo digo, nosotros trabajamos con un elemento cultural carenciado de buena educación, carenciado de buena familia, carenciado de alimentación, carenciado de un entorno donde la droga está a la vuelta de la esquina, etcétera. Con ese elemento carenciado, un capital cultural carenciado, nosotros trabajamos. Ojalá pudiéramos trabajar como con Rosenthal, que yo tuve la sub-17, un jugador inteligente, de familia normal, mucho cariño, mucha atención, educado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tipo de jugador nosotros debemos. Ahora, Ramos, el otro día me recordaban que se parecían cuando yo empecé mi carrera, porque tiene piernas largas, no es malo técnicamente, es obediente. El otro día cuando fui a ver a Colo Colo, me llevaron al camarín y el chico bien educado, sin saber quién era yo, me saludó. Eso ya me llamó la atención. Y yo le dije que me gustaría hablar con él. ¿Entendí? Para darle, no sé, estos consejos que estamos hablando nosotros, poder dárselo, porque es un jugador que hace cuántos años que Everton no vende un jugador de su cantera a un fútbol más atrayente, y yo lo veo con condiciones,
porque este campeonato mundial sub-20 le va a servir mucho a él. ¿Ah? Y el hecho de estar jugando en el primer equipo de Everton, en una posición de Everton que está pero tambaleando que si pierde 2 partidos está peleando el descenso. Entonces el entrenador que lo pone es porque cree en sus condiciones. No es por una imposición de un dirigente para un producto para venderlo, no. Es porque él se lo merece. Él le está demostrando de que puede ser un elemento que sea favorable para lo que pretende un entrenador. Además me pueden corregir, pero creo que Everton no producía un puntero izquierdo desde Leonardo Vélez y David Henry. Y más arriba, no sé, me pueden corregir si me equivoco, pero hay estadístico, hay alguien más que haya producido Everton, digo. Sí, bueno, no tanto como producción, pero también estuvo Leonardo Zamora. Sí, pero él que venía de Wanderers. Sí, por eso venía de Palestino. Venía de Palestino, claro, pero no. Puntero izquierdo, no recuerdo. Leonardo Vélez y David Henry, después no recuerdo otro. No, de los jugadores producidos por Everton. Álvarez, que venía de San Felipe, ¿te acuerdas? Sí, yo destacaría de los que han producido en Everton, que han nacido en Everton, Rodolfo Moya. Rodolfo Moya, tiene razón, sí. Pero él era otro tipo de juego, pero él era más por derecha, ¿o me equivoco? Sí. Sí, pero era polifuncional. Claro, era más por derecha, sí. Estuvo en Europa, estuvo en Austria. Zurdito. Porque de aquí de Everton se va a Católica, Rodolfo. Claro, ese fue su primer paso. Ahora, jugó en los 3 grandes, ¿eh? Sí. Jugó en la Católica, en la U y en Colo-Colo. Sí. Y ahora es concejal por Concón. ¿Sí, verdad? Bueno, Leonardo, un abrazo grande, ha sido muy agradable, como siempre, conversar contigo, muy pedagógico también. Sí. Así que agradecerte que haya estado en nuestro programa, agradecer también toda la audiencia que hemos tenido. Saludo también para Carlos Gustavo Lillo, también para Patricio Leal. Un abrazo grande, Leo. Para ustedes, cuando quieran, dispuestos. Gracias. Estoy aquí al frente de ustedes nomás. Así. Gracias. Un paseo en lancha y chao. Adiós. Chao. Chao. Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí, en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. A disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre,
instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua, Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar.